Hola, ¿cómo estás? Nuevamente listos para escuchar un nuevo programa de Una Voz del Cielo. Hoy necesito que me ayudes y tú dirás ¿para qué? Y bueno, necesitamos buscar una esposa. Por supuesto, no es para mí, yo ya soy un hombre casado, tenemos una hermosa familia. Pero hay un patriarca que necesita buscar esposa para su hijo. Por eso le he titulado a esta meditación Esposa para mi hijo. Así he titulado este mensaje, Esposa para mi hijo. Bueno, vamos a comenzar desde donde inicia esta historia de la búsqueda y así nos vamos compenetrando en la historia y vamos metiéndonos paso a paso y hasta tal vez nos sintamos involucrados en esta escena. Vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a leer en el capítulo 24 un solo versículo para iniciar este recorrido. Comenzamos. Génesis 24, 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Muchos de nosotros sabemos, a través de las historias bíblicas, que este anciano, que este hombre de edad avanzada, como lo llama el pasaje, es un patriarca, es el conocido amigo de Dios, un hombre que caminó con Dios y bueno, es un hombre que seguramente ahora en su edad avanzada, él ahora tiene unos 140 años. Sí, seguramente dirás, ¿llegaré yo a eso? No, creo que nosotros no llegamos tanto. Pero bueno, si llegarías en buena hora, ¿verdad? Él tiene 140 años y él seguramente en este momento, él está pensando en su hijo. Su hijo ya tiene unos 40. Su esposa Sara ya ha partido a la presencia del Señor y era la responsabilidad de los padres buscar una esposa para su hijo, porque los padres siempre buscaban la dirección de Dios para seleccionar la esposa para el hijo. Tal vez a Abraham, este anciano, estaría a lo mejor sentado en el baúl de los recuerdos y miraba 40 años atrás cuando estaba allí con Sara en la tienda y él estaba allí a la sombra mirando hacia la lejanía y allí ve aparecer 3 hombres de la nada y vienen hacia él y uno de ellos era Jesucristo encarnado, pero él no lo sabía. Y cuando se acercan a él les ofrece hospedaje, los recibe y allí estas personas o estos seres que se le aparecen, que eran ángeles, deciden aceptar la hospitalidad de este hombre y allí es cuando él va a recibir la promesa de un hijo. Él y Sara ya eran avanzados de edad y estaban cerca de los 100 años, por lo menos Abraham, y entonces ya Sara era estéril, por lo tanto no tenían esperanza en un hijo de su mismo linaje. Pero aparece el ángel de Jehová y entonces le va a comunicar una maravillosa noticia. Dice allí en Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él, es decir, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es decir, le ofrece su casa, su habitación, les ofrece estar allí en la vivienda compartiendo con él, con su esposa. Y bueno, ellos deciden quedarse
Y una de las cosas, o una de las razones principales por las cuales se le aparece el ángel de Jehová a Abraham, es para comunicarle justamente que le van a hacer un hijo de su esposa Sara. Allí en Génesis 18:10, este hombre conmocionado seguramente, admirado, estaría perplejo por la noticia que le está dando este ángel de Jehová, que era, como les dije, el Señor Jesucristo. Es una teofanía, es una aparición circunstancial del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y entonces le va a comunicar, dice Génesis 18:10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y bueno, ese tiempo hermoso, cuando él recibe esa noticia, luego tiene a este hijo, le pone por nombre Isaac, que quiere decir risa. Y bueno, ahora está él y su hijo, que tiene 40 años. Ya este hombre, su padre, Abraham, está en la vejez. Y bueno, su hijo todavía no se ha casado, es soltero. Y entonces él seguramente estaría pensando su última responsabilidad de buscar una esposa para su hijo. Pero no podía ser cualquier mujer de la tierra, porque recordemos que Dios había prometido a Abraham que tendría una descendencia y sería tan grande como la arena del mar, no la podría contar. Y entonces él trata de que la elección de la esposa de su hijo esté dentro de la voluntad y los planes de Dios. Por lo tanto, él está preocupado y está pensando en su hijo, mirará seguramente o pensará en las mujeres de allí, la tierra donde él vive, y no es lo que Dios hubiese deseado para su hijo. Por lo tanto, él manda llamar a su siervo, el de mayor confianza de su casa, el que él le podía confiar cuestiones importantes como de la familia. Entonces lo llama y le pide que él vaya a la casa de sus padres, allí en Ur de los Caldeos, donde él vivía, que haga un recorrido y llegue hasta esa tierra y vea si puede encontrar una doncella, una esposa para su hijo. Pero tenía que ser de su misma familia. Y acá vemos cuando él le hace este encargo a este criado en el cual él confiaba. Entonces lo llama el viejo Abraham al criado y le comenta la misión. Dice Génesis capítulo 24, versículos 2 y 3. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esto le dice al criado, van a hacer una especie de acuerdo, un pacto. Dice Génesis 24:3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y el versículo 4 dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, que la misión que le da a este siervo fiel, que tenía que ir hasta la tierra de su parentela, encontrar a un pariente de Abraham y encontrar allí una doncella que sea de su linaje, y entonces allí él tendría que elegir cuál de ellas sería. Bueno, allí el criado toma la comisión y se prepara para salir, prepara el viaje, prepara todo lo que va a llevar para el viaje, organiza todo. Dice Génesis 24:10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Llega allí entonces a la ciudad de Nacor. ¿Cuál es la ciudad de Nacor?
Bueno, debemos recordar que Nacor era hermano de Abraham y hacía tanto que no le veía. Habían pasado tantos años, pero allí el criado llega a esa ciudad donde estaba el hermano de Abraham, Nacor. Pero él ya no estaba. Él había tenido un hijo que se llamó Betuel, y Betuel tuvo una hija que se llamó Raquel, y también tuvo un hijo que se llamó Labán. Y bueno, justamente esta Raquel cambiará la historia a la nación de Israel. Allí llega este criado, llega hasta cerca allí en la ciudad, está en el lugar donde van las doncellas, porque la misión que tenían las doncellas era la de buscar el agua, y este criado llega a ese lugar y no sabe cómo va a ser ese encuentro, cuál será la elegida, cómo él tenía que presentarse. Por lo tanto, lo mejor que hace el criado es consultar a Dios y pedirle dirección de la elección que tiene que hacer, porque me imagino que habría muchas doncellas en esta ciudad. Así que dice que el criado llega allí, Génesis 24, 11 y 12, dice así: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, y allí va a pedir la dirección de Dios: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Le pide a Dios que un milagro, que él le muestre, que Dios mismo le muestre cuál va a ser la doncella entre las tantas que vendrían a ese pozo. Y allí comienza el criado a depender exclusivamente de la dirección de Dios. Por eso la petición que el criado le va a hacer a Dios es la siguiente. Dice el versículo 14: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Qué tremendo milagro que le pide este criado. A veces nosotros tenemos temor de pedirle a Dios que nos dirija en algo que vamos a emprender, como si Dios no escuchara, si Él no fuera capaz de respondernos. El criado le dice así: de todas las mujeres que vienen, yo me voy a acercar a una, que será la que tú elegirás, y le voy a decir que me dé agua a mí, a un desconocido, y no solo eso, cuando termine de darme de beber a mí, que también agarre y le dé de beber a los camellos. Pensemos un poquito lo que el criado dice. Una mujer frente a un extraño que le pide agua, que luego no solo le pide agua, sino que le pide que le dé de beber a todos los camellos. Creo que sería un milagro si viene un extraño y le pide algo a alguna chica, por ejemplo, con este tipo de petición. Pero bueno, el criado confía en Dios, para eso le ha hecho la petición. Pero qué interesante es ver que en la oración él es específico. Le pide la forma en que él detectará que Dios es el que va a hacer la elección y no el criado. Qué interesante tema, ¿verdad? La voluntad de Dios. Bueno, entonces allí llega esta joven, viene, saca agua del pozo, lo pone sobre su hombro, luego se va a retirar, y en este momento tiene que intervenir el criado para que suceda esto que acaba de pedir. ¿Sucederá? ¿Qué opinás? ¿Sucederá o no sucederá eso? Es un milagro. Dice Génesis 24:15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, es decir, él estaba hablando con Dios y estaba pidiendo las condiciones para la identificación. No había dicho amén cuando ya la respuesta estaba frente a él. Dice Génesis 24:15. Y aconteció que antes
que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, qué grande, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y que podríamos decir nosotros, qué coincidencia, podríamos hasta decir qué suerte, es que no es así, es que Dios estaba dirigiendo todo esta misión desde sus mismos comienzos. Y entonces ahora el criado la ve a la doncella y es como que reconoce en lo que está haciendo ella, reconoce que es ella. Y dice el versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía, es decir, hizo lo que hacía siempre, llegaba, llenaba su cántaro y se volvía, lo subía a su hombro y se volvía. Así que ahora era el momento del criado, tenía que entrar en escena para que se diera todo esto que estaba él pensando hacer para cumplir la voluntad de Dios. Así que dice que el criado la ve que se va, bueno, se va, ¿ahora qué hago? Se me va. Y bueno, va a tener que correr para alcanzarla. Se ve que era muy ligera ella. Dice el versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Imaginemos la escena, ella ya cargó el cántaro, hace calor, quiere llegar lo más pronto a su casa, va con ese peso, viene un extraño, le pide agua, tiene que bajar el cántaro, tiene que prestarle atención. ¿Qué hubieses hecho vos en esta situación? Bueno, él está esperando, el criado, a ver si Dios es realmente la que eligió, porque para eso él oró. Y podemos observar que ocurre el milagro. Dice Génesis 24, 18, ella respondió, mirá lo que responde, dice, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Una parte de la oración del criado. Bueno, vamos a ver si se cumple la segunda. Le dio de beber al criado, dice el versículo 29. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Que me imagino el criado abriría los ojos, estaría conmocionado lo que está aconteciendo. Y bueno, ¿qué sigue haciendo esta muchacha? Dice el versículo 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Observemos qué es lo que pasó. Él le pide, ella se iba con el cántaro, él le pide agua y le dice, ¿me das agua? Él le da de beber, bebe, él termina de beber, dice, bueno, ahora le darías de beber a mis camellos. Y dice que ella, en vez de irse o decir, bueno, ya te estás propasando, ya te doy un poco, sin embargo, ¿ella qué hizo? Dice que fue hasta la pila, o sea, sería para lo que nosotros hoy en nuestro dialecto sería un bebedero, donde bebían los animales. Así que fue y echó el resto del agua, fue al pozo, sacó, hasta que todos los camellos bebieron. Imaginemos la cantidad de agua que bebe cada camello. Y bueno, ella dice que les dio de beber a todos. Qué increíble es cuando Dios está dirigiendo los pasos de una vida, los milagros que Dios hace para que se cumplan sus propósitos. Y bueno, este hombre estaría anodadado, maravillado, y bueno, lo dice allí la Escritura, dice Génesis 24, 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Dios había prosperado su viaje o no. Bueno, ya identificó que esa era la doncella. Ahora no solo tenía que pedirle agua, que era la prueba de saber que era ella, sino ahora dice que el criado le va a pedir que lo invite a su casa. ¿Qué estás pensando, dirás vos? ¿Que lo invite a su casa? Sí, porque tiene que ir a la casa, hablar con los padres para ver si le puede pedir la mano. Tremendo. Bueno, él va a hacer eso. Le va a pedir si ella lo invita a su casa. ¡Qué increíble! Dice Génesis 24, 22, dice, y cuando los camellos acabaron de beber,
le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Es decir, que él, agradecido con lo que ella ha hecho, le ha dado de beber a él, beber a los camellos, él le hace unos regalos de unos pendientes de oro. Es una cortesía de su parte, o sea que eso muestra que este criado no tenía ninguna mala intención con ella. Y entonces podemos observar que él le da estos regalos y qué bueno es esto para ir entablando una relación, una amistad sincera, una amistad sana. Y dice allí, bueno, te dije que le tenía que preguntar si lo invita a su casa, ahora le da los regalos y le va a hacer la pregunta. Dice el versículo 23, y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? ¡Qué bárbaro! ¿Quién eres? Hacerle pregunta a una chica, un hombre extraño. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Dame tu número de teléfono. ¿Puedo ir a tu casa? Esto en estos tiempos no se daría. O por lo menos no he visto que se haga. Pero bueno, esto en esos tiempos parece que se tomaba más seria la cosa. Y le pregunta de quién eres, ya le tiene que responder quién es, cuál es su familia, sus padres, y luego si lo puede invitar a él a su casa, dice, no es a pasar de largo, sino que estemos un rato, que nos quedemos en tu casa, le dice. Bueno, dice el versículo 24, y ella respondió, ella sigue interesada en esta relación. ¿Por qué será que ella está interesada? Bueno, justamente que cuando se está cumpliendo con la voluntad de Dios, cada engranaje va encajando perfectamente uno tras otro. Cuando la voluntad de Dios se está cumpliendo, recuerda, cada engranaje va encajando perfectamente uno detrás del otro. Dice Génesis 24, versículo 24, y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Que me imagino el criado, todo tan perfectamente, pero es que él había pedido eso a Dios, la voluntad de Dios que se fuera cumpliendo, para saber si él estaba en los pasos correctos para llevarle la novia al hijo de su Señor. Bueno, veamos si ella ahora acepta que él vaya a su casa. Dice Génesis 24, 25, y añadió también, ella está hablando, recuerda, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Sí, es como si sí, vengan, tengo para vos, para los que vienen con vos, para los camellos. Y dice Génesis 24, 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Claro, ¿cómo no vas a adorar a Dios? Cuando vos le pedís a Dios una señal o un milagro para que te muestre cuál es su voluntad, y como ves que la voluntad se va cumpliendo, ¿cómo no adorar a Dios? Y el criado entonces allí, en vez de continuar camino, dice que él se postra en tierra y adora a Dios, dándole gracias a Dios por comunicarle su voluntad. Y eso es lo que pasa cuando el corazón está en sintonía con Dios. Dios comunica su voluntad, uno la percibe y la lleva a cabo. Y entonces todo va sobre rieles. Bueno, dice el versículo 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Que él como reconoce también lo que está aconteciendo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahora que llega a la casa, el criado, llega con sus camellos, llega con todo, y bueno, ahora lo que sigue es que ahora el criado se presente ante el padre de esta chica, y bueno, estaba su hermano también, y le tiene que decir que vengo a pedirle la mano de su hija para que se case con el hijo de mi amo. No sé si nosotros estaríamos en condiciones de aceptar una propuesta así. Bueno, la historia se sigue desarrollando
y entonces él le pide la mano de su hija a su padre Betuel. Veamos lo que responde. Dice Génesis 24:50. Entonces Labán, que era el hermano de Rebeca, y Betuel, que era su padre, respondieron y dijeron ante la propuesta. Seguramente que lo que pasa es que en la escena el criado les va contando todo cómo Dios fue guiando desde que salió de la casa de Abraham hasta que se encontró con Rebeca. Eso le cuenta a los padres y al hermano. Y entonces ellos entienden que es la voluntad de Dios que está guiando estos pasos, que no es una propuesta de un cualquiera. Dice Génesis 24:50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podremos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y bueno, entonces ahora se sigue profundizando en esta relación. El criado ya entiende que sus padres aceptan que esta mujer Rebeca se vaya con ellos para casarse con Isaac, el hijo de Abraham. Y como la cosa sigue prosperando, era costumbre que cuando se llevaba a cabo una de estas cuestiones entre dos, así, sobre todo para pedir la mano de la doncella, tenía que pagarse un aporte. Entonces ahora el criado le va a dar más cosas a Rebeca. Dice Génesis 24:53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. O sea que era como que el criado les dice, bueno, esto es solo una parte de toda la herencia que va a recibir esta mujer, que se va a ir conmigo. Bueno, hasta ahora iba todo sobre rieles, pero faltaba la parte más importante. Bueno, ¿y cuál era la parte más importante? Y que una cosa es que el padre y la familia, la madre y el hermano estuvieran de acuerdo, pero ahora hay que ver si Rebeca está de acuerdo, si Rebeca acepta esto de ir, porque eso era voluntad de la mujer. Por más que sus padres consintieran, hasta aquí todo va bien, pero falta preguntarle a Rebeca. Bueno, ante la propuesta, Rebeca tiene que decir sí o no, es simple. Y bueno, antes de salir, Abraham le había dicho al criado, para que él no se sintiera responsable de lo que va a responder esta doncella. Porque podía pasar de que ante la propuesta ella dijera que no, porque tenía libre elección. Entonces antes de salir Abraham le había dicho al criado, mira, si ella te dice que sí, viene con vos. Pero si ella te dice que no, tu responsabilidad igual es como que la cumpliste. No es responsabilidad tuya, ni cae sobre ti la carga de la respuesta que dé Rebeca. Así que el criado hasta ahí ya cumplió. Ahora hay que preguntarle a Rebeca, y la responsabilidad ahora está sobre Rebeca, no sobre el criado. Bueno, le van a preguntar a la mujer si quiere ir o no para casarse con Isaac. Dice Génesis 24:8. Esto es lo que le dice Abraham antes de salir al siervo. Génesis 24:8 dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Y aquí lo desliga de la responsabilidad de la respuesta que va a esta mujer. Así que bueno, llaman a Rebeca, le cuentan que están de acuerdo el padre, la madre, el hermano, que se vaya con el criado para casarse con Isaac, el hijo de Abraham. Y ahora le preguntan a la mujer, ¿qué te parece? ¿Vas a ir o no vas a ir? Y bueno, ella va a dar la respuesta. Y dice Génesis 24:58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este hombre, con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Qué genial, qué buena elección. Pero también pudo haber dicho que no. Y todo se terminaba ahí, el criado se volvía, todo quedaba en la nada. Pero ella dijo, sí, iré. Y entonces, dice el 59, entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres.
Es decir, que Rebeca no iba sola, iba parte de su familia, o por lo menos de sus criadas, y acompañándola una comitiva de parte de los que iban con ella. No iba ella sola con todo este grupo. Bueno, ahora tenía que suceder otra cosa muy importante. Una cosa es que ella haya aceptado ir con el criado, pero ahora se tiene que encontrar con el que va a ser su esposo. Y ahora de ese encuentro depende que la cosa siga o que la doncella se vuelva. Y bueno, parece ser que Isaac, el hijo de Abraham, también estaba esperando a la doncella y estaba impaciente. Y dice que había salido así al campo a mirar, y cuando observa así, ve a un grupo de gente que viene. Y entonces él, me imagino que ya estaría pensando, ahí puede ser que venga la que va a ser mi esposa. Y entonces él tenía interés de encontrarse con ella. Dice allí Génesis 24:63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Y bueno, pero también Rebeca está del otro lado, está mirando hacia el campo y ve a un hombre parado a lo lejos observándolos. Y entonces seguramente su corazón comenzó a latir más profundamente y le pregunta al criado, ¿quién es este hombre? ¿Será él con el que me tengo que casar? ¿Es él? ¿Es él? Y también tiene que haber interés de los dos lados, ¿verdad? Para que haya una unión perfecta. Dice Génesis 24:64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Qué bueno es esto que hace ella. No se quedó allí en su camello, sino que ella desciende del camello para ir al encuentro con Isaac, el que va a ser su esposo. Y dice que ese encuentro ocurre allí, fue un encuentro guiado por Dios, por lo tanto iba a ser un encuentro perfecto, una unión perfecta. Y entonces allí encontramos el versículo 67, la manera en cómo termina esta historia. Dice, y la trajo, Génesis 24:67, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué hermosa historia. Ahora, cómo esta historia nos permite a nosotros entrar en esa historia. ¿Y por qué nosotros hemos estado involucrados y en la escena y queriendo también que todo vaya para bien y que termine bien? Y bueno, justamente porque es una historia que tiene que ver con el reino de los cielos. Y justamente los personajes, si bien fueron personajes reales, si bien la escena ocurrió realmente, es una figura de lo que hoy puede pasar con nosotros, que puede pasar tal vez contigo, como tal vez como pasó conmigo también. Y bueno, el padre Abraham representa a Dios el Padre, Isaac representa a Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Padre es el que busca una esposa para su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Él está conformando la iglesia, y la esposa son los hombres y las mujeres y los niños y los ancianos que se van entregando a Jesucristo y lo van aceptando en su corazón. Y es la relación o el encuentro personal con Jesucristo es lo mismo que pasó en esta escena. Y Dios sigue buscando una esposa para su Hijo. Dios sigue buscando aquellos seres que se van uniendo a este grupo de hombres y mujeres que conforman la iglesia para tener una boda en el cielo. Y bueno, el criado está representando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que llega a nosotros y nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y es el que nos conmueve el corazón. Y Él es el que hace todo el trabajo de llevarnos hasta el mismo lugar donde está Isaac, donde está el Hijo de Dios. Él es aquel que cuando nosotros
oímos el Evangelio, las buenas noticias de salvación, Él permita que nosotros escuchemos y que entendamos qué es la voluntad de Dios, que nosotros lo recibamos al Hijo de Dios en nuestro corazón y que tengamos una unión con Él y que tengamos un encuentro personal con Él. Eso es lo que se conoce como el Evangelio. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio, dice que el Espíritu Santo viene y nos da una parte de la herencia que hemos de recibir en el cielo. Y entonces nos pone un sello como propiedad de Dios. Como dice allí Efesios 1:13, que es el trabajo que hizo el criado. Fue y contactó a esta persona, a esta Rebeca, la contactó, la llevó a tomar una decisión. Ella cuando viene se tiene que bajar del caballo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy el criado es el Espíritu Santo que nos está llevando, nos está moviendo a tomar una decisión. Y si nosotros aceptamos tener una relación personal con Jesucristo, si nosotros aceptamos ir a permanecer con Él, unirnos a Él para toda la eternidad, entonces dice que cuando nosotros aceptamos la voz del Espíritu Santo y aceptamos la propuesta que nos hace de que Dios el Padre está esperando que vayamos al Hijo, que nos postremos ante Él, que lo aceptemos en nuestro corazón, dice que inmediatamente cuando esto ocurre en el corazón del ser, dice que el Espíritu Santo pone allí una garantía, que es un sello de propiedad de Dios, y son es la garantía de la herencia que vamos a recibir. Acompáñame a leer, por ejemplo, Efesios 1:13, cuando uno escucha este mensaje que estás escuchando. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que en Jesucristo está la salvación y que necesitamos unirnos a Él para conformar la esposa de Cristo, la iglesia. Y dice que y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando nosotros nos unimos a Cristo, porque lo aceptamos, porque reconocemos que Él es la persona que va a forjar el futuro eterno de nuestra vida, y entonces nos unimos a Él, inmediatamente nos viene el sello del Espíritu Santo y nos dice, esto a partir de ahora, a partir de que entregó su vida a Cristo y se unió a Él, es propiedad de Dios, nadie lo toca, porque ahora forma parte de la iglesia, la esposa de Cristo. Y por eso dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que cuando nosotros vamos a Cristo, como hizo esta mujer Rebeca, pensemos los pasos que ella dio. Ella escuchó la voz del criado, que le decía que su padre, el padre de la persona, o sea, el padre de la persona con la cual ella se iba a casar, lo había enviado a él a buscarla para que ella tuviera un encuentro con el hijo de ese señor. Y bueno, nosotros estamos en la misma condición. Dios el Padre envía al Espíritu Santo y nos dice que Jesucristo nos está buscando y nos está esperando allí en el campo y está esperando que nosotros vengamos, que nos bajemos del caballo de nuestra vida, que nos postremos ante Él y lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Y allí se produce la unión de la persona con Cristo por toda la eternidad. Y el Espíritu Santo coloca ese sello de propiedad para ser de propiedad de Dios por toda la eternidad. Pero recuerda, la decisión está en tus labios, en tu boca y en tu corazón. Nadie te puede obligar a tomar esta decisión y de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Pero la decisión estaba en Rebeca y hoy está en ti. Rebeca que dijo, sí iré. ¿Y tú qué dices? ¿Irás a Jesucristo en este mismo instante? Él está allí, observando en el campo, esperándote, porque sabe que vendrás, porque ha enviado al Espíritu Santo a buscarte, porque el Padre lo envió al Espíritu Santo.
y ahora produce en vos la decisión de un sí o de un no. ¿Recuerdas que dijo Rebeca? Rebeca dijo, sí, iré. ¿Qué harás tú? ¿Irás a Jesucristo ya, en este mismo instante, y te unirás a Él por toda la eternidad? Recíbelo en tu corazón, acéptalo como tu Señor y pídele perdón por tus pecados, y Él te va a perdonar, te va a lavar con su sangre y te hará una hija o un hijo de Dios para toda la eternidad. Tal vez seas tú hoy la esposa de Cristo, seas varón o seas mujer, porque te recuerdo, la esposa es la iglesia. Son todas aquellas rodillas que se han doblado ante Jesús el Cristo. ¿Qué harás? La respuesta está en tus manos. Tú tienes que decidir. Dios ya hizo todo. Dios envió al Espíritu Santo a buscarte y ahora ya te ha hablado. La decisión está en ti. Jesucristo te espera, está en el campo esperándote y está observando que tú vienes. ¿Qué harás? ¿Qué decisión tomarás? Ve a Jesucristo inmediatamente y recíbelo como tu Señor y Salvador, y serás parte de la esposa de Cristo y serás por toda la eternidad unido a Él. Que el Señor te ayude a tomar la correcta decisión y no a pasar por alto este llamado del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.